fe. ¿Bendecidos? Súper bendecidos. Hoy veremos la tercera. ¿Cuántos están listos para la tercera? El tercer paso. ¿Listos? Bueno, esto vamos a hacerlo de tal manera que podamos todos terminar acudiendo al llamado final que Dios hace de volver a Él. El tercer paso, y lo vemos en el capítulo 2, es el paso de la lealtad. Así como el Señor pide que le honremos, así como Dios pide que le amemos y le reconozcamos su amor, Él pide lealtad de parte nuestra. El tercer paso es fidelidad o lealtad. La fidelidad, en este caso, ya no se enfoca hacia Dios, que es lo primero que Dios pide, de amarle a Él, sino que aquí está hablando acerca de los demás. Y en el capítulo 2, el Señor 2:10, el Señor está hablando a Israel de un asunto muy delicado. Yo creo que hoy el Señor está llamando a su iglesia a nivel mundial. Dios está llamando a su iglesia a levantarse en un nivel de consagración, y para que nuestros hogares, nuestros matrimonios sean un modelo y un ejemplo del amor de Dios. Y aquí en el 2:10, continuando con la manera en que el profeta escribe, dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Dice: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, el santuario que Jehová amó, y se casó con hijas de dioses extraños. Jehová cortará de las tiendas a Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová. Mira lo que la disputa tercera, o el tercer paso, lo que Dios pide es lealtad, fidelidad. Ya Dios no está mirando lo que estaba sucediendo en el templo con sus sacrificios. Ya Dios no estaba viendo el trato que el pueblo estaba teniendo para Dios, sino el trato que estaba teniendo los de Israel para con su esposa. La deslealtad, la infidelidad. Yo creo que como nunca antes, hoy en día, los matrimonios cristianos están no sé si igualando o superando los divorcios a nivel del mundo entero. Y como lo fue en ese entonces, 400 años antes de la venida de Jesús, lo es hoy con la misma fuerza que el profeta le habló al pueblo de Dios. Es necesario entender que el pueblo de Dios es un Dios de pacto, es un Dios de lealtad, y Dios está poniéndose a Él mismo como un ejemplo de la lealtad hacia su pueblo. Dios ama a su pueblo, y Dios dice que el pueblo debe amar también a su compañera. Qué duro es ver a una persona que profesa amor para Dios, pero que es desleal a la compañera de su juventud. Por eso el llamado del Señor está aquí precisamente hacia esto. Dios en esta disputa está llamando a Israel un pueblo infiel, que ellos decían abiertamente, no lo decían, pero realmente en su corazón rechazaban al Señor. Dios le habla en el 10 a través, ya no él directamente, sino a través del profeta, y le acusa de ser desleal. En el versículo 8, Dios dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Luego leemos lo que pasa allí, y Dios le dice: porque habéis profanado mi santuario. En el versículo 11, habéis profanado
casándote con mujeres que no son mujeres que amaban al Señor. Y en el versículo 13 dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llantos y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Mire, el pueblo de Dios estaba reclamando: Señor, estaban llorando en el altar, estaban pidiéndole a Dios: Señor, ¿por qué no aceptas nuestra ofrenda? ¿Por qué estás como enojado con nosotros? ¿Qué está sucediendo? El pueblo de Dios estaba delante del Señor diciéndole, reclamándole a Dios: ¿por qué no nos bendices? ¿Por qué no nos prosperas? ¿Por qué no sentimos tu presencia? Y Dios le dice: ¿saben por qué? Hay una razón, hay una razón. Y le dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Qué tremendo. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Qué tremendo. Qué tremendo, porque a veces nosotros vemos a Dios solo dentro del marco del templo y de todo lo espiritual. Pero el Señor es el mismo que mira acá, es el mismo que mira allá en nuestras casas, nuestros hogares. Y Dios está demandando de Israel fidelidad y lealtad. Me llama la atención aquí que hay dos cosas que Dios dice: que has dejado a la compañera de tu juventud y a la mujer de tu pacto. Leían un libro de matrimonios que dice que los hogares o las parejas no se mantienen por el amor, sino por la amistad. El problema a veces con los hogares es que los esposos no son amigos, no hay amistad. Y llega un momento en que tal vez el romanticismo, llega un momento en que tal vez la vida sexual mengua, tal vez se sienten que poco a poco se ha opacado el sentimiento, pero lo que sostiene un hogar es la amistad, el compañerismo. Mira lo que Dios dice: la compañera de tu juventud. ¿Qué es lo que el Señor le dice al pueblo de Israel? Has cometido traición, has sido desleal con la mujer de tu pacto. Le dice: no hizo él uno. Mira las razones que Dios da acerca de por qué ser leales, por qué ser fieles. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de tu juventud. ¿Qué es lo que el Señor está demandando del pueblo de Dios? Lealtad. ¿Qué es lo que Dios está señalando? La deslealtad. ¿Qué es lo que estaba pasando en Israel? Que los hombres cuando ya había pasado el tiempo, los hombres estaban abandonando a sus mujeres, dándole una carta de divorcio, separándose por cualquier razón. Algunos estaban cambiando una de 40 por 2 de 20, algunos estaban haciendo cosas que no agradaban a Dios. Y Dios les dice: mira, no está bien, porque al ser desleales con la mujer de tu juventud, eres desleal conmigo. Hay algunas razones que Dios le dice aquí acerca de la separación. ¿Cuáles razones es la que Dios le dice a Israel? Número 1, dice: tenemos un mismo Padre. 2, le dice: fuimos todos creados por Dios. 3, le dice: hay un pacto que fue hecho entre nuestros antepasados. Somos un pueblo de alianza, de pacto. 4, le dice: Dios mismo muestra la furia, el odio de Dios contra quienes son desleales, porque dice al final también este pasaje que el Señor odia el repudio, que Dios odia el divorcio. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que le preguntaron los fariseos, le preguntaron los escribas a Jesús: Señor, Moisés nos mandó carta de divorcio, ¿tú qué dices? Y el Señor le dijo algo a esos hombres, corrigiendo: es que Moisés no mandó carta de divorcio, dar carta de divorcio, él permitió. El divorcio es un permiso por la dureza del corazón, porque la voluntad de Dios es el matrimonio y la fidelidad, la lealtad y la permanencia. Dios dice acá que Él rechaza
el divorcio, y la razón por la cual le permitió a Moisés dar la carta era básicamente por la dureza del corazón. Hay un llamado de Dios a la lealtad, y hoy como iglesia, así como el Señor lo dice acá, Dios nos dice hoy con la misma vehemencia que le dijo a los sacerdotes que han abominado y han menospreciado mi nombre por menospreciar los sacrificios. Hoy el Señor también le dice, así como lo dijo en Israel, Él menosprecia la deslealtad y el divorcio. Dios no solo mira lo que pasa acá, sino que mira lo que está pasando en casa. Dios mismo se pone como testigo contra el desleal. Él dice, atestiguaré, yo seré testigo contra ti. Dios ha sido leal y fiel a su pueblo y quiere que su iglesia sea también fiel. Dice, aunque ella es tu compañera, la amistad, lo que decía ahora la amiga, también es la mujer compañera de la alianza. Y el Señor hace un llamado, Dios pide prestar atención a tu espíritu. Dice, presta atención, guarda, no seáis desleal con la mujer de tu juventud. Dios está atento a este pacto también. ¿Cuál es el llamado del Señor a este pueblo? Es un llamado para que aprecien y valoren la lealtad. ¿Cuántos de acá creen que Dios ha sido leal y fiel? Dios es nuestro ejemplo y ese es el modelo y el ejemplo que Él nos está dando. Dios no solo mira lo que realmente hacemos externamente, sino lo que vivimos en nuestro propio corazón. Para Dios mi adoración, mi devoción, para Dios mi vida entera, para Dios mi vida cotidiana es tan importante como mi vida espiritual o mi vida de servicio a Dios. Dios mira todo esto y por eso el Señor habla en contra de Israel, habla de destrucción y habla todo lo que Él habla, porque Dios es un Dios que busca que nosotros podamos mostrarle al mundo la bondad y la misericordia de Dios a través de la lealtad. Hoy en día sabemos que la iglesia, como iglesia hemos condenado todo lo que se ha estado dando en nuestro país contra el matrimonio de personas del mismo sexo, contra la adopción de hijos por parte de personas del mismo sexo y todo esto. Y hemos sido en muchas ocasiones vehementes contra esto. Y está bien, tenemos que buscar y mostrar el temor de Dios y tenemos que unirnos hacia esto. La gran diferencia entre ellos y nosotros es que son pocos unidos, nosotros somos muchos dispersos y por eso no hemos tenido la fuerza. Pero hay algo más allá que tenemos que hacer como iglesia. Hay algo más allá que debemos demostrarle al mundo y demostrarle a todos aquellos que van por ese camino. Es mostrarles hogares, mostrarles familias leales, amorosas y consagradas al Señor. No hay un argumento mayor contra aquellos que están viviendo una vida apartada de Dios que mostrar en nuestros conjuntos, en nuestros barrios donde vivimos, que podamos ser modelos y ejemplos de una familia temerosa de Dios. No hay algo mejor que podamos dar. Mostrar la fortaleza que hay en una pareja que teme a Dios, la fortaleza que hay en un hogar unido en torno al Señor. ¿Cuántos creen eso? Tú eres la publicidad de Dios donde tú vives. Nuestra familia es la mejor, podemos decir, publicidad, la mejor promoción. Somos el mejor afiche, somos el mejor pendón para el mundo. El poder como familia exaltar el nombre del Señor. Por eso Dios, entre las cosas que le dice al pueblo de Israel, es que el Señor creó primero a la familia, a los cónyuges, que Dios estableció como una sola carne con el propósito que tenían de criar hijos piadosos en el temor de Dios. ¿Qué estaban pasando por alto el pueblo de Israel al divorciarse, faltando a la palabra a sus esposas? Pasaban por alto el lazo emocional y también el propósito espiritual de estar unidos con Dios, siendo un pueblo, guardando pues lo que Dios nos había dado. Así que el llamado del Señor es para que podamos volver al Señor en lealtad. La cuarta cosa, la cuarta disputa, o el cuarto paso para el avivamiento personal viene del versículo 17 del capítulo 2. Aquí hay algo que Dios hace, un llamado que Dios hace
acerca de escuchar a su mensajero. Perdón, esto quiero terminar esa parte del capítulo 2, dice en el 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Viene de parte, empieza aquí una cuarta disputa, una cuarta contienda del pueblo de Israel con Dios, y es que ellos están exigiéndole a Dios que haga justicia para con las naciones. El pueblo de Dios, la cuarta cosa que le exige a Dios es, o acusa a Dios de que Dios no era justo, que Dios no había visitado a las naciones enemigas, que Dios no había hecho justicia. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos que a veces el que no teme a Dios prospera más? Y a veces nos levantamos y le decimos al Señor, Señor, cuando vemos esas abominaciones, cuando vemos tantas cosas, de pronto la maldad, de pronto la violencia, cuando vemos la promiscuidad, cuando vemos tantas cosas, asesinatos, muertes. Esta semana no sé cuántos fueron movidos en su corazón por el asesinato de esta joven del colegio José Eustaquio Palacios, que una bala perdida le quita la vida a una mujer que se iba a graduar ahora en noviembre, tenía una beca ya para la Universidad Javeriana por ser la mejor de su colegio, y una bala perdida le quita la vida. Alguien dispara desde fuera, ella le abrió la puerta y recibió un compañero, y resulta que desde afuera le dispararon a él y murió fue ella. ¿Cuántos de nosotros decimos Señor? Y el mundo a veces clama y le dice Dios, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está la justicia? ¿En dónde está ese Dios que está como ausente de todo? Eso es lo que decía el pueblo de Israel. Y mira la respuesta de Dios. Dice en el versículo 1 del capítulo 3, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual que preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Aquí está hablando sarcásticamente el Señor al pueblo de Israel. ¿Qué estaba pasando? Israel estaba diciéndole a Dios, Señor, haz justicia en las naciones, cúmplelo. Y Dios acá le dice, sí, yo voy a venir a hacer justicia, pero voy a empezar por mi casa. Israel estaba diciéndole, Dios, haz justicia en las naciones. Y Dios dice, de acuerdo, pero primero empezaré por mi casa, empezaré en Israel. ¿Qué es lo que cuando nosotros le clamamos y le pedimos a Dios? Hemos estado orando, ya hemos dado testimonio de la oración que se está haciendo con la Policía Metropolitana. Hemos estado los viernes con las diferentes congregaciones de la ciudad, los pastores, intercesores, en las estaciones de policía, orando, pidiéndole al Señor que avive, que cambie, que haga una restauración. Y lo que está diciendo aquí Malaquías es un punto muy, pero muy importante para su iglesia. ¿Se acuerdan segunda de Corintios, de Crónicas 7:14, que dice que si mi pueblo se humillare y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo ¿qué? Sanaré la tierra, yo restauraré, yo limpiaré, yo voy a bendecir. Aquí en Malaquías es el mismo principio. Dios dice, ok, yo voy a hacer esto a las naciones una vez mi pueblo se humille, se quebrante y vuelva a mis caminos. ¿A qué nos está llamando el Señor? Nos está llamando a volver al Señor. Y este cuarto paso al avivamiento es un llamado de Dios para escuchar al mensajero. Ya como le dije ahora, 16 profetas habían hablado y 16 profetas le habían dicho a Israel, vuelve al Señor, arrepiéntete de tus caminos, cambia el modo de vida, cambia la manera en que estás viniendo a Dios. Y el Señor entonces acusa a los judíos, los acusa de ellos no ver o no valorar, de menospreciar la justicia divina. Y Dios le responde diciendo, sí, yo enviaré mi mensajero, que más adelante vemos que no solamente está hablando de Malaquías, que significa mi mensajero, sino que luego es con el que comienza el Nuevo Testamento en Mateo,
con lo que comienza Juan. Juan, el profeta Juan empieza hablando precisamente de eso. Arrepentimiento porque el reino de los cielos ha llegado. Aquí Malaquías estaba diciéndole al pueblo de Israel, el Señor enviará su mensajero. Más adelante habla del profeta Elías, el que hará volver el corazón de los padres a los hijos, el que hará volver el corazón del pueblo a Dios. Y aquí el Señor está diciendo todo esto. El Señor dice que Él se ha cansado del proceder de aquellos que desprecian su nombre y que traicionan a los hermanos. El Señor responde también que Él vendrá para ejecutar el juicio que Él ha dicho. Debido a que no ha habido respuesta de parte del pueblo de Dios, el Señor una vez más dice que enviaría un mensajero que prepararía el camino del Señor. ¿Qué es esto de preparar? ¿Qué es esto de preparar? ¿Qué es preparar? Cuando alguien está preparando algo, ¿qué está haciendo? ¿Está qué? Alistando. Podemos decir que está haciendo. Yo estaba pensando cuando estaba leyendo ese texto y estudiándolo, estaba recordando lo que sucedía con los reyes cuando se casaban, cuando pasó por ejemplo con lo de Esther, que cuando se iba a casar el rey, preparaban a la doncella, preparaban a la novia de una manera especial. A ellas los reyes los hacían llevar a las doncellas, a la que iba a ser su esposa, para que tuviese una preparación especial, de una manera de aseo, debía usar cierto ungüento. Había toda una preparación en la alimentación, en todo. ¿Para qué? Para presentársela a él en las bodas. La preparación tiene que ver precisamente con un entrenar, con un es que no encuentro sinónimo, alistar, con un alistamiento, para que cuando venga el amado, cuando venga la boda, ella esté preparada. Ese es el sentido del mensajero. Dios quiere que su iglesia responda. Dios no está trayendo juicio para daño, no está hablando de un juicio para destrucción, sino para arrepentimiento, para cambio. Dios quiere que nuevamente las ofrendas sean las ofrendas que le agradan a Dios. Dios quiere que su pueblo sea ese gran tesoro, porque para Dios, me sorprendió leer en el libro de Malaquías, nosotros conocemos que Dios dice que Dios para nosotros es nuestra porción. Dios es para nosotros nuestra herencia. Pero Dios dice que nosotros, que el pueblo de Dios es la porción de Jehová, que somos su gran tesoro. Dios quiere que podamos, que eso es lo que le pasaba a Israel. Había perdido el sentido de quiénes eran. El pueblo de Dios, el pueblo que Dios ama. Y aquí Dios, la furia y el enojo de Dios es porque su pueblo amado había perdido el sentido de lo que era, del amor de Dios, de cómo Dios lo anhela, cómo Dios lo desea. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Este llamado del Señor de esos 6 pasos es por su amor tan grande. Es porque Dios anhela una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, pura. Una iglesia que sus oraciones no tengan estorbo, que su camino sea un camino deleitoso delante de Dios. Dios está llamando a su iglesia para que nos preparemos para la venida de Él. Y por eso Él envía a su mensajero, porque dice que Jehová, Él es grande y temible. Mira lo que dice de Él: Él preparará el camino delante de mí, y Dios vendrá súbitamente a su templo, el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel de pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Recuerda que les decía 46 veces, por 46 veces el Señor le está diciendo ese mismo nombre, Jehová de los ejércitos. Él viene como el Dios fuerte, porque había perdido Israel, había perdido el sentido de quién es el Señor. Mira lo que dice Él: viene Él. Y la pregunta que hace:
He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¡Qué tremendo! Hemos clamado por avivamiento para la ciudad de Cali. Hemos oído los avivamientos a nivel de la historia. Hemos oído lo que sucede. Cuando viene el avivamiento, Dios despierta un arrepentimiento, Dios despierta una confesión de pecados, Dios trae juicio sobre su iglesia. ¿El avivamiento qué es? Dios mismo entrando, Dios mismo haciendo habitación en una ciudad o en un lugar. Y eso es lo que Dios está diciendo. Yo vengo, pero cuando venga, ¿quién podrá resistirlo? ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién? ¿Quién lo soportará? ¿Quién? Aquellos que están caminando en justicia, en rectitud, en limpieza delante del Señor. Por eso ese es el llamado del Señor que el Señor hace, para que nos preparemos, porque mira todo lo que hay aquí. Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¡Qué tremendo! Él es como un jabón que lava. Cuando Él venga, ¿qué hace? Se sentará a afinar y a limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, como quien limpia, dice, como quien limpia a los metales preciosos. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Israel? ¿Qué le está hablando Dios a los levitas? Que Él viene para limpiar. Qué bendición cuando Dios dice que Él no viene para condenar, Él viene para limpiar. Dios está llamando, y cuando Dios nos habla fuerte, nos habla porque Él nos quiere, así como a las piedras preciosas, como al oro, como a los metales preciosos, los refinan con oro y sale a la superficie la impureza y la suciedad, y luego viene aquel artesano y limpia. Ese artesano que cuando ve que está líquido y hirviendo todo, su rostro se ve en medio de esa hoguera, en medio de ese fuego, y Él viene y limpia, y Él trae, dice el Señor, mira la respuesta o la consecuencia de esta poda, de esta limpieza: y traerá a Jehová ofrenda en justicia, y será grata la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y en los años antiguos. Qué tremendo lo que Dios está diciendo. Qué bendición cuando el Señor, por su misericordia, empieza a destapar las podredumbres, las cosas feas de nuestra vida. Cuando el Señor en su misericordia permite que se destapen las cosas de nuestro carácter, cuando el Señor trae a su iglesia este tiempo de limpieza. ¿Saben por qué? Porque eso es solo misericordia del Señor. Porque el Señor dice que todo juicio que se haga aquí en la tierra no será un juicio que se hará allá en los cielos. Dice en Primera de Corintios 11:11, cada vez que tomamos nosotros la cena del Señor, Dios dice que debemos hacerlo con un corazón limpio, debemos hacerlo discerniendo el nombre del Señor, discerniendo realmente el cuerpo de Cristo, porque Él dice que algunos que duermen o están enfermos lo es por no discernir el cuerpo del Señor, es decir, por tomar el pan de una manera que no es debida. Y el Señor muestra en esto su misericordia, porque Él quiere que vengamos a arrepentimiento, Él quiere limpiarnos, Él quiere podarnos, Él quiere que volvamos a traer ofrendas en justicia al Señor, que nuestra ofrenda sea grata delante de Dios. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Israel, a los sacerdotes? Dios estaba trayendo sobre ellos el juicio, pero para atraerlos a Él nuevamente. Por eso Él habla la invitación al juicio. Cada uno debemos llegar delante del Señor para que el Señor pueda limpiarnos. Él enumera allí unos delitos. Él juzgará algunos de los delitos mencionados allí. Él menciona la hechicería, un delito religioso. Menciona el adulterio. Dice que Él vendrá y Él juzgará la hechicería, el adulterio, la mentira. Son 5 pecados sociales después: la mentira,
los que defraudan al salario, al jornalero, el que defrauda a las viudas, al huérfano, el que hace injusticia al extranjero, y dice allí, no teniendo temor de mí. Me llama la atención que el Señor pone en la misma balanza todo, lo espiritual, lo religioso, lo sexual, como las cosas sociales. Mira, el Señor dice que Él vendrá mira, aquí le está hablando al pueblo de Dios, los empresarios cristianos, los hombres de negocio cristianos. ¿Cómo es el salario que estás pagando? ¿Qué tipo de contrato? ¿Qué tipo de qué manera estás tratando a los empleados? Es lo que Dios está diciendo al pueblo de Dios. Le está diciendo, ¿cómo estás tratando al jornalero? ¿Cómo estás tratando a la viuda? ¿Estás acordándote del pobre, del huérfano? ¿Estás haciendo justicia al extranjero? ¿Explotas al que no es? En este caso en Israel, los extranjeros, como tenían que venir y tenían que servir allí, ellos los ultrajaban, los trataban mal, y el Señor dice, yo miro todo esto, porque en la manera en que tú haces esto, me demuestras el temor que tienes por mí. ¿Se acuerdan lo que hablamos en el paso 2 acerca del menosprecio? El Señor estaba hablando, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Señor, ¿en dónde está mi temor? Eso es lo que el Señor está llamando a Israel aquí. Dios retoma la falta del temor del comienzo del libro y Él enumera todos estos delitos sexuales y sociales. Y Él le dice al pueblo de Dios, porque yo vengo y yo les anuncio el juicio. ¿Cuántos quieren venir delante del Señor para que Dios los limpie, que nos muestre? Estamos en un caminar de avivamiento, estamos en un camino en el Señor donde Dios nos está despertando. Una vez su iglesia llega al Señor en arrepentimiento, en quebrantamiento, veremos la salvación de nuestra ciudad, veremos la conversión de nuestros jóvenes, veremos la salvación del Señor a nivel de gobierno, al nivel de todos los montes que hemos estado hablando. Pero ¿cuándo vendrá eso? Cuando el pueblo del Señor venga al juicio del Señor, cuando vengamos en arrepentimiento. El quinto paso, o la quinta disputa que vemos aquí, me parece hermosísimo. Leámosla del capítulo 3 del 6. Mire el llamado del Señor. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Mire este llamado del Señor. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el corazón de este libro? Vuelve a mí para yo volverme a vosotros. Búscame y yo les buscaré a ustedes. El pueblo de Israel acusaba a Dios que el Dios los había abandonado, y Dios les estaba diciendo, no, ustedes me abandonaron a mí. Yo no los he dejado, ustedes me dejaron. Qué tremendo cuando a veces vemos que en nuestra vida las puertas se cierran, a veces las cosas no se dan, a veces nuestras oraciones no son respondidas y decimos, Dios, pero ¿qué pasa contigo? ¿Dónde estás? Y el Señor nos responde como le dijo a Adán, 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 ¿en dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué ha pasado contigo? Y ese es el llamado de este quinto llamado, este quinto paso, y es volvernos al Señor. Dios está pidiendo arrepentimiento. El quinto paso es un paso de volver, de regresar, de abandonar nuestros caminos, de abandonar la forma de nuestra vida, de escuchar el llamado amoroso de Dios, de poder acoger ese juicio que Dios ha traído como un juicio de rescate y de salvación, de saber que cuando el Señor nos llama para salvación y no para condenación. Ese quinto llamado a arrepentimiento, Dios dice que Él lo cambia y Dios los trata como a hijos. Por eso dice, ustedes son mis hijos, yo no he cambiado, no los he abandonado. Ustedes me abandonaron, pero aquí estoy yo esperando que regreses a mis caminos. No los he consumido, aún no los he consumido. El pueblo
le habla que se había apartado de las leyes, no los había guardado. Entonces Dios, al llamarlo, Dios le dice a ellos que vengan a honrarle. Y la pregunta de ellos le dice: ¿y en qué hemos de volvernos, Señor? Pero Señor, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué hemos hecho mal? Y es como el Señor, pero ¿en qué nos volvemos? ¿Acaso? Pero si yo voy a la iglesia, ¿se acuerdan de este hombre que estaba con el publicano y el fariseo, que estaban allí sentados, y el uno no podía venir a Dios, ni siquiera levantaba su mirada, y el otro decía: Señor, yo diezmo, yo no hago ayuno un día, 2 días lo hago en la semana. Señor, yo te felicito por el hijo que tienes, tremendo. Mira, Señor, siéntete a gusto por tenerme aquí en tu templo, Dios. Y el Señor le está diciendo a Israel, que se sentía así, le está diciendo, ellos dicen: ¿en qué te hemos deshonrado? Y luego se pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Y ya entra a otro tema aquí, es porque Israel no solamente había menospreciado el sacrificio, había menospreciado toda la bendición de Dios, la provisión de Dios, las riquezas de Dios, y no estaban dando el diezmo, por lo menos no completo, no total. Y el Señor le dice: me habéis robado. El Señor se asombra porque le dice: vosotros, todo el pueblo, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurada, porque seréis tierra deseable. ¿Qué está diciendo el Señor? Dios le está hablando a Israel que su honra es algo solo exterior, porque ellos no están dando al Señor el diezmo y la ofrenda completa. Y esta palabra, me habéis robado, es la misma palabra que se usa para Jacob. Dios dice: hijos de Jacob, hijos del engaño. Y está jugando el profeta con la palabra engaño y robo. Le está diciendo: ustedes han engañado mi nombre, traen lo que traen, pero realmente no lo traen completo. Han engañado mi nombre, así no me han honrado. Por eso el Señor los llama y le dice: traigan los diezmos al alfolí, que es donde se guardaban todas las ofrendas, diezmos y todo lo que traía el pueblo de Dios, y haya alimento en mi casa. Y mire lo que Dios dice. Dios dice: pruébenme ahora en esto. Y las promesas de Dios se las da como respuesta: abriré la ventana de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde, reprenderé por vosotros al devorador, no destruirá el fruto de la tierra. Es decir, habrá productividad, no habrá esterilidad en el campo. Las naciones, Dios los va a exaltar y a levantar en medio de las naciones, y les dirán: bienaventurados, y serán tierra deseable. Ahora el Señor ofrece bendiciones si ellos se arrepienten, si cambian. La maldición proferida será ahora una bendición sobre ellos. Dios le dijo a los sacerdotes que no iban a tener más hijos, que su descendencia no sería más. En cambio aquí Dios le dice a ellos literalmente que los va a bendecir, que tendrán descendencia, que Él va a reprender a la langosta. Es decir, Dios mismo estará a favor del pueblo. ¿Cuántos quieren tener a Dios a favor suyo? ¿Cuántos quieren ver la bendición de Dios? Eso es fruto de arrepentimiento y de cambio. Y el sexto paso y último, podemos decir, el sexto peldaño en este ascenso al avivamiento, el Señor lo habla en el 13 al 16. Dice: vuestras palabras contra mí me han sido violentas. ¿Qué expresión? Han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis:
¿qué hemos hablado contra ti? Qué tremendo, ¿no? Todo el tiempo el Señor le habla y ellos responden, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, mira lo último que pasó, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha? ¿Qué aprovecha servir a Dios? ¿Qué aprovecha andar en la presencia del Señor guardando sus mandamientos como que los hubieran guardado, ¿no? Y dice acá, decimos pues ahora, bienaventurados, mira lo que dice Israel, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ese es el último corazón de esto. El pueblo de Israel decía, ¿para qué le servimos a Dios? ¿Para qué si Dios no tiene la misericordia sobre nosotros, sino que prospera a los malos? Mire, ellos han tentado a Dios y no les ha pasado nada, al contrario, han progresado. El pueblo de Dios había menospreciado la gracia de Dios, menospreciaron el amor de Dios, menospreciaron la gracia que Dios había soltado sobre ellos, diciendo, ¿de qué nos sirve? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Esta sexta es muy importante, ¿saben por qué? Porque en algunos de estos pasos Dios le habla al pueblo, en el segundo paso le habla a los sacerdotes, pero en este último Dios no le habla ni al pueblo ni a los sacerdotes, le habla a un remanente, porque había quedado un remanente. Había unos que temían a Dios, unos que se habían guardado para el Señor, y Dios aquí le está hablando a un remanente que se había escondido de la maldad. Y dice el versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Qué estaba diciendo el pueblo? Mire, Dios trata a todos por igual. Dios, no importa que uno sea malo, igual no va a haber ningún castigo de parte de Dios. Ellos veían a Dios, que Dios ya no era un Dios que castigaba, que hacía juicio. No, ¿para qué servir al Señor? ¿Yo para qué vengo a la iglesia cada 8 días? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve ser fiel con mis ofrendas y diezmos? ¿De qué me sirve? ¿Para qué oro? Mire, es que Dios no escucha. Ellos ya estaban en esa actitud. Y mira lo que el Señor le habla a este remanente, lo que le dice a ellos: aquellos que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Mira, Dios les está diciendo a ellos: un día viene el juicio, y vendrá juicio para los que no me temen como para los que me temen, para Israel como para las naciones. Pero ese día, el juicio para los que me temen va a ser un juicio de bendición, va a ser un juicio de promoción, va a ser un juicio de gloria, va a ser un juicio de exaltación. Pero al que no me teme va a ser un juicio de aniquilamiento y de destrucción. Y dice: vendrá el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Todo este libro habla de sus hijos. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, vendrá un día en que el Señor vendrá y Él cumplirá su juicio y Él hará como lo ha prometido. Y dice el Señor, le estaba hablando aquí al pueblo de Dios, le estaba hablando a Israel, diciendo: ese día van a entender la diferencia entre el justo y el injusto, entre el malo y el bueno, el que me teme y el que no me teme. Ese día vendrá, dice el Señor. Qué tremendo esto, porque he aquí,
Versículo 1 del capítulo 4. Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Qué tremendo cuando vemos al Dios como un juez. Ya no viene como un corderito, ya viene como un juez. El Señor viene por una iglesia gloriosa. Hoy cantamos los tiempos de Elías. Oramos hoy, cantamos. En esta canción le dijimos: Dios viene por segunda vez. El Señor viene nuevamente. ¿Cuántos creen eso? Pero ya viene como un juez. Viene el Señor a reinar. Y dice el Señor que no pasará impune el malo, el perverso, el sangriento, el violento, el que no le teme a Dios, no pasará impune. El que ha abandonado a la mujer de su juventud, aquel que ha prevaricado contra Dios, no saldrá impune, porque Dios es un Dios temible. Dios es Jehová de los ejércitos. Quizás algunos piensen: yo puedo seguir aparentando ser un buen creyente y viviendo una vida apartada de Dios. Yo puedo seguir aparentando que soy un gran hombre de Dios, pero mi corazón está siendo desleal. Quizás yo puedo mostrar externamente, como pasaba en Israel, los sacrificios se seguían dando, se seguía ofreciendo a Dios holocausto, pero el Señor se desagradaba de esto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor exige excelencia, sacrificios en obediencia. Dios exige vida de pureza y de santidad, y eso es lo que Dios está trayendo a su iglesia, porque Dios viene y Él se acerca, y los tiempos finales estamos ahora en ellos. Yo recuerdo el último mensaje del apóstol Randy, haciéndonos un llamado como iglesia, haciéndonos un llamado como pastores y como líderes seccionales, a cada uno de liderazgo, diciéndonos: más cerca está la venida del Señor, está cerca el cumplimiento, las señales, todo lo que se ha estado dando, porque viene ese día en que Él vendrá por su iglesia. Así que este sexto llamado del Señor es un llamado para que podamos entender que sí viene un día de juicio, y ese día Dios dará a cada uno lo que se merece, que Dios juzgará a justos y a injustos, y Dios pagará a cada uno con piedad o con impiedad, dice aquí el Señor. Mas los que me teméis, mira lo que dice en el versículo 2, y terminemos con esta: mas a vosotros los que teméis mi nombre, ¿qué pasará? Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, aquellos que hoy se burlan de la iglesia, aquellos que menosprecian con las leyes a Dios, aquellos que no tienen temor de Dios y que no les importa que Dios diga lo que diga. Un día a esos malos hollaremos, dice el Señor. Aquellos que hoy están burlándose de lo que la Biblia dice, aquellos que menosprecian a su iglesia, aquellos que no temen a Dios, Dios dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hace un llamado final: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual cargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí está uniendo a los profetas y la ley de Moisés, a todos juntos. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¡Qué tremendo! Este libro nos muestra a un padre, Dios, llamando a sus hijos a volver a Él. Nos llama a un arrepentimiento, porque ciertamente habrá un día de juicio, habrá un día en que estaremos cada uno delante del Señor. Vamos a estar en pie, iglesia,
y vamos a responder al llamado del Señor. Si hay algo en tu corazón de menosprecio, de deslealtad, si ha habido, Dios te ha mostrado, el Espíritu Santo, algunos de tus caminos que no son honrosos delante del Señor, no menospreciemos el juicio de Dios, no menospreciemos las riquezas de Dios, no menospreciemos la gracia del Señor. Hay un llamado profundo en el corazón de Dios por su iglesia, y es un llamado de amor. Quiero enfatizar la importancia de estos mensajes que Dios le ha dado al pastor Darley, que nos ha estado trayendo a la iglesia. Nosotros no sabemos cuándo será la venida del Señor, no sabemos ni el día ni la hora, pero lo que sí nos ha prometido el Señor es que preparará nuestro espíritu y nos hablará y nos mostrará con señales. Entonces, hay una urgencia en el corazón de Dios. Una de las cosas muy lindas de esta serie que ha dado el pastor Darley es que muestra ese corazón de amor del Padre por nosotros. Y esto que ha estado compartiendo hoy, recuerden que en la primera epístola de Pedro vuelve y habla acerca de este llamado, este clamor de Dios. No importa que hayamos sido salvos, bueno, sí importa, obviamente. Quiero decir, no quiere decir que si soy salvo en Cristo, si le entregué mi vida a Él, si ya vivo para Él, que eso me excluye de la lista que ha estado haciendo referencia a este libro de Malaquías. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 4, Pedro también está diciéndole a la iglesia, a los creyentes, el que hayas sido salvo, el que hayas creído en Cristo es importante, porque eso es lo que nos entra a tener vida eterna. Pero la vida que vivamos es sumamente importante, y a eso es que está Dios hablando a través del profeta Malaquías. En 1 Pedro, él está hablando acerca de los sufrimientos que los cristianos viven, y está diciendo que no los contemos como a veces que uno saluda a un cristiano o a algún ministro en el evangelio y le dice: ¿cómo estás? Y contesta: aquí sufriendo para el reino. Pero ¿es así o no? ¿No les han respondido de esa manera? Y Pedro dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan, dice alégrense, no dice digan aquí en la lucha, alégrense, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Entonces, él está hablando de un sufrimiento y está diciendo que va a haber muchas circunstancias que se nos presentan en la vida por ser cristianos y por ser humanos. Entonces, todas estas condiciones que Dios ha dicho en Malaquías, que Él nos quiere refinar como fuego para que brille el oro en nosotros, para que se vea la santidad de Él, para que seamos temerosos de Él y caminemos en obediencia. Y dice: pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Debe comenzar por nosotros, porque si nosotros no estamos viviendo en el temor de Dios y en la obediencia a su ley y a la palabra de los profetas, entonces ¿quién va a creer? Debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros,
Qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Entonces es importante que comience por nosotros, para que nosotros también podamos ser ese testimonio que decía el pastor en la enseñanza, ser ese afiche, ser ese representante, ser ese embajador del reino de Dios sobre los cielos. No quiero decir más, porque lo que Él nos ha dado en estas enseñanzas son muy valiosas. Lo que quiero decir es: esto es para ti y para mí por igual. Por igual. Y el juicio de Dios en la casa del Señor es precisamente porque nos ama, y es precisamente por su gracia. Por amor nos ha permitido que nos juzguemos primeramente a nosotros. Yo misma en mi vida, tú en tu vida. Gracias. Aleluya. Quiero pedirte que si Dios te ha redarguido, el Espíritu Santo, en algún asunto de estos 6 pasos que hemos hablado, vamos a responder al Señor. Quiero pedirte que pasemos aquí al frente. Yo soy el primero que debo estar acá. Y vamos a aceptar ese llamado del Espíritu de Dios para que nuestras ofrendas sean agradables ante Él. Señor, queremos darte gracias, oh Dios. Aleluya. Señor, cuánto nos anhelas, cuánto nos amas, oh Dios. Gracias por tus misericordias, oh Padre. Oh Dios, gracias, oh Señor. Vamos a decir eso juntos al Señor. Amado Dios, en esta mañana yo escucho la voz de tu mensajero, del Espíritu Santo. Como iglesia, Señor, respondemos a ti, oh Dios. Vamos a orar juntos, vamos a hacer esta oración juntos. Señor Jesús, en esta mañana oigo tu voz a mi corazón y me arrepiento de todos mis caminos, de mis palabras, las motivaciones, aquellas cosas que no son agradables delante de ti. Perdóname por el desamor, por no apreciar tu amor. Perdóname, oh Dios, por menospreciar tu nombre, por la manera en que a veces te he servido y he traído un sacrificio que no te agrada. Hoy me arrepiento de toda deslealtad, de toda infidelidad en mi vida, en mi corazón. También, Señor, me arrepiento de deshonrarte en las finanzas, de retener lo que es tuyo y apropiármelo. Me arrepiento en el nombre de Jesús por menospreciar tu juicio, por menospreciar que tú eres el Dios justo y que tú juzgarás con equidad. En esta mañana, Señor, escucho tu voz, me vuelvo a ti, me acerco a ti para que tú te acerques a mí. Me vuelvo a ti, Señor, en arrepentimiento y en confesión, y reconozco que yo soy tu buen tesoro, que soy el templo del Espíritu Santo, y reconozco, Dios, que por tu compasión, que por tu misericordia, tú me llamas hoy. Límpiame con la sangre de Jesús. Límpiame, Señor, de todas mis iniquidades. Gracias por visitarme, por visitar mi casa, mi hogar, mi relación con mi esposa,
con mis hijos. Gracias, amado Dios, por manifestarte en mi vida, en el nombre de Jesús, Señor, y por traer avivamiento a esta tierra, por sanar a la ciudad de Cali y a este país que tú tanto amas, Señor. Gracias por preparar a tu iglesia para tu venida, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Señor, recibimos tu gracia, recibimos tu amor, Señor, en esta mañana, y te damos gracias por amarnos. Gracias por salvarnos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar adorando al Señor, exaltándole y recibiendo esa gracia que es a través de la cual podemos estar firmes para el día de su venida. Aleluya. Señor, sánala. Padre, nuestra tierra es tu tierra, es la heredad que tú nos has dado. Que primeramente tu iglesia, Señor, cada uno de tus hijos, continuamente nos estemos examinando delante de ti. Que limpiemos este corazón endurecido, que lo que lleva al pecado es endurecernos contra ti, ya porque no queramos reconocerte a ti como Dios y Señor, o porque no te queramos obedecer. Señor, sánala. Padre, sánala. Oye, oh Dios. Oye, oh Dios, y vuelve nuestra nación a ti, Señor, sánala. Oye, oh Dios, y sánala. Perdona el pecado y nuestra tierra sana. Oye el clamor y nuestra tierra sana. Aleluya. Cuando declaramos bendición, bendición y avivamiento de Dios en cada vida y en cada familia, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.